inconsciente. Así lo interpreto yo, por lo menos. Yo creo que la validez de lo inconsciente en el campo de las artes y las letras debería extenderse más allá y formar parte no de la psicología, entre comillas, que es la más sencilla o simplificadora, la inteligencia, el afecto, la voluntad, sino que extenderse en el examen de las relaciones entre seres humanos en una sociedad, en un país y en un mundo como el que estamos viviendo, en el cual lo que proviene del inconsciente es fundamental. Quiero señalar a este propósito que en los años 1920, es decir, más o menos en los mismos años en que se fundó el primer surrealismo francés, Freud tuvo un paciente que luego fue embajador en Moscú y en París, norteamericana, que se llamaba William Paley, E-U-L-L-I-T-T. Y este hombre había estado, siendo joven, en 1919, en el Congreso de París, después de la Primera Guerra Mundial, en el cual se redactó y se planteó a Alemania el Tratado de Versalles. Incluso se le encargó por el propio Congreso y principalmente por la delegación norteamericana, que era presidida entonces por un presidente de Estados Unidos muy singular y que merece duda en sus actuaciones, que era Woodrow Wilson. Yo les digo de inmediato que las dudas que merecen empiezan porque fue él quien ordenó en el momento de su presidencia la invasión, la guerra en realidad, la escaramuza, la turbación en México en los años de su presidencia. Bueno, se le encargó a París que fuera a hablar con Lenin para ver qué posición correspondía que tomara el Congreso respecto de la Rusia que en 1919 devino la Unión Soviética. Ese episodio es importante y el hombre era un hombre muy inteligente. Ahora bien, lo tuvo Freud como paciente y luego, admirado el conocimiento y las experiencias que tenía París, decidieron escribir ambos un libro de lo que más tarde ha sido llamado psicohistoria, pero es precisamente un libro sobre el inconsciente personal de Woodrow Wilson, precisamente, y el inconsciente colectivo de su país, de Estados Unidos, y también de quienes formaron parte de ese Congreso de París y de ese Tratado de Versalles. La verdad es que es un libro extraordinario, que en Estados Unidos yo estaba cuando fue publicado después de la muerte de Freud y también de William Paley, póstumo. Es un libro muy notable que yo recomiendo realmente porque es muy inteligente en mostrar cómo precisamente el Tratado de Versalles y el Congreso de París de 1919 se habían configurado de tal manera que llevaron, que fue el caso, a la Segunda Guerra Mundial y a las posiciones de Hitler frente a ese Tratado de Versalles, que fue motivo de los principales del estallido de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la más grave, la más destructora, la más inhumana, la más cruel de todas las guerras que conoce la historia de los hombres y mujeres, hay que decir ahora. Pues bien, ahí hay una conexión, creo yo, entre un libro escrito en prosa y que se refiere a hechos históricos, pero se refiere también a la importancia de lo inconsciente en la actividad pública de los seres humanos privilegiados por tener
poesía. En todo caso, es un intento poético el referir los hechos históricos más salientes de una época, el referirlo a lo inconsciente. Yo creo que debería haber más atención por historiadores y por otros expertos en el examen de personalidades y de grupos de personas frente a los hechos históricos más importantes de este tiempo como de los distintos tiempos de la humanidad. Y a ese propósito menciono, por ser conexo, una frase de un historiador alemán, luego se nacionalizó norteamericano y se puso un nombre antes que existiera el uso actual de la palabra gay para referirse a los homosexuales. Se puso de nombre Peter Gay, pero eso fue antes, como dije. Y él en un libro sobre el odio en los siglos XIX y XX, fines del XIX, principios del XX, tiene una frase final en su libro que yo voy a repetir cada vez que pueda y lo hago ahora. El rol de la tontería en la historia ha sido demasiado subestimado. Y creo que es una verdad absoluta y que para hacerlo entender tendrían historiadores y otros expertos, tendrían que examinar precisamente la función de lo inconsciente personal y colectivo en los hechos históricos más importantes. Eso dejó de ser hecho, hubo ensayos de unos pocos libros de psicohistoria, pero Estados Unidos, sus poderes en realidad, fueron completamente contrarios al libro de Freud y de Bally, y en realidad casi lo ocultaron, tratando de destruirlo, y no ha habido sucesivamente intentos o proyectos como el que realizaron en esa obra primera de psicohistoria, tanto Freud como Bally. Lo menciono porque creo yo que el hallazgo de la psicohistoria tiene relación con la primacía de importancia actual desde hace más de un siglo de lo inconsciente, y porque fueron los surrealistas los que le otorgaron el primer papel al inconsciente en la poesía y en las artes. Yo creo que en esta revista de Ramen, en este número último, la verdad es que se puede deducir de los distintos artículos, de los distintos poemas. Me referí un poco a ellos, pero son numerosos los poemas. Yo diría que la revista de gente joven, que tal vez publica más poemas, sea de chilenos como de otros, en distintas lenguas, en castellano, y creo que merece un saludo especial esta revista, tal vez junto con otras que tienen mucha poesía de distintos autores, que es la revista Verde. Bueno, pero merece saludo especial la revista de Ramen por la importancia que le da a la poesía. Podría mirarse desde cierto ángulo restrictivo la revista de Ramen como una revista de poesía. Yo diría que es de poesía porque la poesía se da también en las demás artes. Incluso, quiero agregar, lo señalé a propósito del libro en prosa sobre Woodrow Wilson, que la poesía puede estar tanto en los versos como en la prosa. Basta o es necesario que haya palabras cargadas de energía, de emoción y de sentido hasta el máximo, porque ese es el criterio para determinar qué es poesía. Basta que haya eso, y eso se puede dar tanto en los versos como en la prosa. Ahora también se puede dar en las demás artes, por medio que yo no soy capaz de dilucidar ahora, por medios que están